Hola, soy Ander Loyola Sergio, investigador de la Universidad Pública de Navarra, y en este vídeo voy a explicar brevemente lo que en definitiva supone la puesta en marcha y la discriminación que se produce respecto al ejercicio de lo que a fin de cuentas es un derecho fundamental. Estamos hablando del derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto, regulado en el artículo 16 de la Constitución, que en el mismo también se establece como principios que van a guiar la labor del Estado en la relación con las creencias y con las organizaciones de tipo conviccional y específicamente las religiosas, a la laicidad, la cooperación y la igualdad. Efectivamente, lo que observamos es que respecto de este texto constitucional ha habido principalmente una doble incongruencia, una doble problemática. En primer lugar, el apartado 16 de la Constitución lo que establece es este mismo derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto, y la discusión que hay es si este derecho lo que reconoce es o bien un único derecho con diferentes manifestaciones, como son una manifestación ideológica o religiosa, y lo que tiene que hacer efectivamente, al ser un único derecho, es regularse. El derecho lo que tiene que hacer es regular todos los mismos respecto de un sustrato común o de una base común en los elementos que los mismos, todos ellos, tienen en común, que efectivamente es las convicciones íntimas de la persona en lo que es su propia visión sobre la vida o sobre la realidad humana. Sin embargo, la interpretación contraria es que los derechos de los mismos son derechos autónomos, son derechos diferenciados, y por tanto lo que debe dar lugar es que el contenido propio de cada derecho tenga una ley y una regulación especial, y que los mismos por tanto sean regulados mediante ley diferenciada, lo que es una ley especial. Esa es la primera de las discusiones, y la segunda es la discusión que existe respecto del artículo 16.3 de la Constitución. El artículo 16.3 establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal, es decir, establece el parámetro o el principio de laicidad del Estado, y en segundo lugar establece un mandato de cooperación del Estado con las confesiones religiosas. Hace una referencia a la Iglesia Católica y a las demás confesiones. Ese segundo apartado del artículo 16.3 ha sido interpretado de forma que se entiende que esa cooperación solo debe serlo con las organizaciones de tipo religioso, lo cual da lugar, como decía, a una incongruencia en tanto en cuanto lo que observamos es un trato preferente solo a las organizaciones conviccionales de tipo religioso frente a aquellas otras de tipo filosófico o demás. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? En principio, este tratamiento constitucional, que es incongruente, posteriormente ha dado lugar a un desarrollo legal en el que se ha dado un tratamiento especial a las ideas, a las creencias, a las convicciones religiosas frente a las convicciones de otro tipo. Y además este mandato de cooperación con las confesiones religiosas se ha desarrollado de forma que se ha establecido un diferente trato en función de si las confesiones tienen un acuerdo firmado con el Estado o las mismas no tienen acuerdo de cooperación. Aquellas confesiones que tienen un acuerdo de cooperación firmado con el Estado acceden a un catálogo de derechos que pueden ejercitar y que más o menos les garantiza ese derecho fundamental que tienen a la libertad religiosa, frente a aquellas otras que no lo tienen, que se ven discriminadas en lo que en definitiva es el ejercicio de un derecho fundamental, y lo que observamos es un diferente nivel de ejercicio, de puesta en práctica y de disfrute de un derecho que está constitucionalmente reconocido. ¿Cuál es la propuesta que entendemos que debe corresponderse y que debe hacerse respecto de esta materia? Entendemos que hay que volver a los fundamentos constitucionales y realizar una nueva interpretación de los mismos más acorde con los parámetros de la laicidad y, por tanto, de la laicidad y de la igualdad, y, por tanto, proveer de una nueva regulación a toda esta materia. En primer lugar, cabría hacer una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que, como digo, solo regula el aspecto religioso de las convicciones, pero deja de lado todo ese aspecto conviccional de otro tipo y no atiende a las realidades conviccionales filosóficas o aquellas realidades también que no tienen ningún tipo de creencia, que también deberían regularlas, y además en la misma debería proveerse a todas las entidades de tipo conviccional de un mismo sustrato, como digo, de una misma regulación, entendiendo que lo que en realidad regula es un derecho único, que es el de libertad de conciencia, que puede tener diferentes manifestaciones. En segundo lugar, entendemos
que habría que establecer cuáles son los criterios claros y definidos de la laicidad, es decir, garantizar que el tratamiento que el Estado da a las diferentes convicciones, a las diferentes realidades organizacionales de las convicciones, lo sean conforme a los parámetros de separación y de neutralidad, es decir, establecer con criterios claros cuándo se invade esa laicidad del Estado y cuándo se está produciendo una identificación entre las funciones propias de los poderes públicos, es decir, del Estado, y aquellas otras de las convicciones religiosas. Y por último, en tercer lugar, lo que cabría también hacer es establecer que los acuerdos no pueden tener esa función que conforme al desarrollo actual tienen, que es pues básicamente de regular lo que es un derecho fundamental, sino que tienen que estar reservados a lo que en origen, conforme al diseño teórico, debería haber sido, que es básicamente regular aquellas singularidades, aquellas particularidades propias de las creencias religiosas que efectivamente tienen que ser tenidas en cuenta, pero nunca conformando el eje del sistema. Y por último, lo que cabría en definitivas cuentas hacer es desarrollar todo un paradigma de derecho común, una regulación unilateral por parte del Estado que efectivamente tenga en cuenta que lo que es un desarrollo de un derecho fundamental no puede estar supeditado a un acuerdo de cooperación con el Estado, sino que debe regularse por normativa unilateral del Estado, como digo, y entender que, a definitivas cuentas, lo que se trata por parte de los poderes públicos es de garantizar el ejercicio efectivo de un derecho fundamental en plenas condiciones de igualdad, sin discriminación de trato ni entre las confesiones ni entre aquellas convicciones de tipo religioso frente a las demás.